¿Quién vive? Su nombre. Y alcance victoria en Iztacalco. La victoria. Aleluya. ¿Por qué no se un aplauso a Cristo? Aleluya. Pues con la batería, un ritmo tranquilo. Dice este canto especial, dice, no hay nadie como Dios, pues Él cambió nuestras vidas y solo en Jesucristo yo encontré la salida. Dice, abre tu corazón. Ahí está. Espero que sea de bendición para tu vida, amén. Y este rap dice así. Dice, no hay nadie como Dios, pues Él cambió mi vida. Solo en Jesucristo yo encontré esa salida. ¿Cómo? Dice, no hay nadie como Dios, pues Él cambió mi vida. Solo en Jesucristo yo encontré esa salida. Fácil este caminar de la fe, pero sigo siendo un creyente que cree en aquel que libró mi vida de la muerte. Te estoy hablando de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús te soy sincero, no soy perfecto y lo aclaro, estaba lleno de pecado, pero por la sangre de tu Hijo amado, me has perdonado y también liberado. Dice, hoy estoy de pie, es gracias a tu Hijo amado, porque me has perdonado y liberado, para ser levantado como ese buen soldado. No hay nadie como Dios, pues Él cambió mi vida. Sobre Jesucristo yo encontré esa salida. ¿Cómo? No hay nadie como Dios, pues Él cambió mi vida. Sobre Jesucristo yo encontré esa salida. Haciendo cuando antes éramos parte del problema, ahora ser parte de la solución, amén. Y ese es el mensaje, amén, cada uno de los jóvenes, el testimonio, el milagro que Dios puede hacer, porque mire, los jóvenes de esta edad son los que están usando los carteles para las drogas,
los que están usando allá afuera. Algunos de nosotros sabemos lo que está pasando aquí afuera también dentro de nuestra comunidad, pero damos gracias a Dios por ustedes que están luchando por seguir adelante en los caminos de Dios. Amén. Y tal vez el gobierno busca muchas formas para querer cambiarlos, pero sabemos que el único que puede cambiar al joven, a la jovencita, es Cristo Jesús. Amén. Por eso hay que seguir orando por todos los jóvenes del centro de entrenamiento y aún aquellos que en el futuro van a estar yendo. Amén. Esperamos que en el futuro de aquí de Iztacalco también puedan participar, puedan ser parte y ahí puedan sacar todo su potencial. Amén. Además queremos animarle, mis hermanos, vamos a estar teniendo también el día 28 al pastor Julio Candela, si no me equivoco, de San